Cuidado con las finanzas. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, amado hermano, esforzado y valiente. Y bueno, pues el día de hoy quiero que podamos ver este hermoso tema de las finanzas. La verdad es que este tema es algo que se asocia mucho, pues principalmente con los varones. Somos a veces, no quiere decir que las mujeres no lo vivan, pero los varones principalmente, pues debido tal vez al papel que tenemos como proveedores, como pues los responsables de nuestra familia, siempre estamos buscando el que haya lo necesario. Y por eso trabajamos, por eso pues nos dedicamos tanto a veces a nuestro trabajo, nos esforzamos tanto, pues para poder tener lo que necesitamos, lo que nuestra familia necesita. Sin embargo, cuando no tenemos nosotros cuidado, nos podemos convertir en personas acumuladoras, en personas que no nos conformamos con tener lo suficiente, sino que queremos más. Si es posible, todo lo que tengamos puede considerarse como que, ay, no, todavía no es lo que yo quisiera tener. Y entonces dedicarnos a buscar más y más y más. Y entonces convertirnos en personas pues materialistas, personas que amen al dinero. Ese es el gran peligro que conlleva las finanzas. Y es algo que hoy quisiera que pudiéramos tratar a través de la palabra de Dios y que pudiéramos nosotros ver pues que estamos en un peligro latente y por lo cual debemos nosotros cuidar. Se dice de un hombre, este varón, pues bueno, era una persona que había acumulado mucho durante su vida. Era una persona que ya tenía bastante dinero y un día decidió comprarse el carro más lujoso que pudo encontrar y que pudo pagar. Entonces, pues bueno, se sentía muy orgulloso de ir en su vehículo, pues iba manejando, pues con cierta arrogancia también, y en esa ocasión iba con un amigo. Su amigo iba platicando sobre pues todo lo que tenía, sobre su coche, se sentía tan orgulloso. Pero pues bueno, de una manera sorpresiva fueron embestidos, una camioneta venía a alta velocidad y golpeó contra ese carro pues tan lujoso, como si fuera una pieza de papel, le botó la puerta del lado izquierdo, salió volando como si fuera nada. Y entonces este hombre pues se bajó de su vehículo tan enojado, pero tan enojado, y entonces pues quiso reclamarle inmediatamente a la persona que le había golpeado, y entonces su amigo se quedó asombrado y le dice, jamás había conocido a una persona tan materialista como lo eres tú. Y entonces él le dice, ¿por qué me dices eso? Le dice, pues es que estás preocupado por la portezuela de tu vehículo, pero no te has dado cuenta que fue cercenado tu brazo izquierdo, no lo tienes. Y entonces este hombre voltea y efectivamente no estaba su brazo. Y entonces se da cuenta de ello y inmediatamente dice, mi Rolex. Y entonces empezó a buscar su reloj. Y esto es algo que muchas veces pudiera llegarnos a suceder. Si no tenemos la precaución, si no tenemos el cuidado, podemos obsesionarnos tanto y amar tanto el dinero y los bienes materiales que otras cosas queden en segundo lugar. Dios quiere que nosotros aprendamos a darle el justo valor a las personas, a las cosas. A veces cometemos el error de amar a las cosas, de amar el dinero, y a veces pues cometemos el error de usar a la gente, cuando debe de ser al revés. Las cosas son para usarse, las personas son para amarse, pero a veces nosotros nos obsesionamos tanto que podemos llegar a invertir los valores. Pero Dios quiere hablarnos hoy a través de su palabra y quiero animarte a que podamos ver ahí en 2 Corintios capítulo 9 los versos del 6 al 8. En estos versículos vamos a poder encontrar pues cómo es que el Señor nos guía para que podamos nosotros manejar nuestras finanzas de una manera sana. En este pasaje Dios nos da 3 pautas
para que no se convierta el dinero o los bienes materiales en una obsesión. Por lo tanto, en primer lugar, la primera pauta dice ahí en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La forma en que nosotros pues debemos enfrentar este peligro del amor al dinero es dando, pero dando con generosidad. La mayor virtud que un ser humano puede tener es el compartir con los demás, pero no escasamente, no como pues sintiendo que me estoy quedando sin dinero, no dando lo que me sobra, porque en muchas ocasiones eso es lo que hacemos, damos lo que nos sobra. No debe ser así, necesitamos dar con generosidad. En primer lugar, darle a Dios. Yo quiero animarte a que lo primero que tú apartes de cuando tú recibas algún dinero, la venta de algo que tengas, pues en ese momento lo primero que debe haber en nuestro corazón es darle a Dios. Es lo primero que tenemos que apartar, porque si nosotros nos esperamos a darle el diezmo al Señor para después, seguramente llegamos a un punto en que nos empezamos a gastar y llegamos diciendo, no, mejor ya no le voy a dar a Dios, Él sabe mi necesidad. No, por eso es importante que a Dios le demos en primer lugar. Esto es lo que el pueblo de Dios hacía y precisamente conforme era prosperada la persona, pues ella daba a Dios la décima parte de lo que había obtenido y bueno, pues eso es dar con generosidad. También algo que tenemos que ver es que al dar generosamente, tenemos que pensar en otras personas. Hay personas que se encuentran en este momento en necesidad. Y bueno, pues si Dios te ha provisto de algo y puedes compartir, hazlo. Pero también al igual que el diezmo, antes de que te gastes más, pues procura también ayudar a otra persona. Eso es muy, muy bueno y hazlo generosamente. Hazlo en verdad, sabiendo que Dios está contigo, te está respaldando cuando tú lo haces así. Y bueno, en segundo lugar dice ahí en el versículo número 7, en la primera parte, dice, cada uno, y vuelve a decirnos aquí, de cómo propuso en su corazón. Entonces debemos dar con disposición. Eso es algo que Dios quiere que tú y yo hagamos, así como lo hemos propuesto en nuestro corazón. El deseo que hay en nuestro corazón de ayudar a otro, bueno, pues debe de estar siempre rodeado de una gran disposición, con anticipación el poder ayudar a las personas como veíamos ahorita en necesidad. Precisamente en este tiempo donde se escribe esta carta, pues había una necesidad muy grande en la iglesia de Jerusalén. Entonces lo que se hizo pues fue empezar a buscar ayuda, ofrenda financiera de todas las iglesias alrededor para ayudar a esa iglesia. Y entonces lo que hacía Pablo es que enviaba emisarios, iban, llegaban a las diferentes iglesias y entonces les avisaban, va a venir Pablo, por favor vayamos juntemos ya una ofrenda para que cuando Él venga nosotros pues se la demos. Y eso es algo que ya estaba precisamente dispuesto en sus corazones. Con anticipación entonces pues juntaban los recursos y cuando ya llegaba Pablo pues simplemente le daban, mira, esto es lo que juntamos y entonces bueno pues él ya lo recibía y lo iba juntando para llevarlo precisamente a la iglesia en Jerusalén. Entonces, esto era de una manera voluntaria, no se intentaba presionar a la gente. Por eso es que este versículo nos dice así, demos como hemos propuesto en nuestro corazón. Y es así como la iglesia lo hacía y es así como Dios quiere que tú y yo aprendamos a dar con disposición. Y en tercer lugar dice ahí mismo en el versículo número 7 en la segunda parte, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, debemos dar generosamente, debemos dar con disposición, pero también debemos dar con alegría, no con tristeza, no por necesidad. Comentaba hace un momento, bueno, si yo dispongo el dar algo con generosidad, entonces, bueno, no tengo por qué estar pensando, ay, si le doy a esta persona, si doy mi diezmo, me voy a quedar sin nada.
No, no, tenemos que dar con alegría, no porque nos vayamos a quedar sin nada. Tiene que ser algo que surja precisamente en nuestro corazón y bueno, pues Dios anhela que siempre nuestro dar a los demás sea alegre, sea con gozo, no con tristeza, no por necesidad, sino que algo que tenemos que ver es que Dios ama al dador alegre. Dios quiere que tú seas generoso, dispuesto y alegre cuando des. Esta actitud pues es la que nosotros debemos tener, el dar a través de estas tres pautas. Y cuando uno da de esta manera, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que lo importante no es la cantidad, sino esa actitud que hay en nuestro corazón. Eso es lo que Dios busca, la actitud. No vamos a poder dar lo que no tenemos, pero si damos de lo que tenemos, bueno, pues Dios bendice el corazón, Dios bendice el hecho de que tú y yo podamos darlo de una manera pues alegre, de una manera generosa, de una manera dispuesta, y Dios te va a respaldar cuando actúas así. Dice ahí en el versículo número 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esto lo que nos está diciendo es que realmente pues Dios ha obrado ya en abundancia en nuestras vidas. Yo creo que tú y yo podemos hoy reflexionar y darnos cuenta que esto que Dios nos está pidiendo que hagamos, esta actitud que debemos de tener, es algo que Él ya nos ha manifestado a nosotros. Dios seguramente, si tú te pones a reflexionar, a pensar, te darás cuenta que Dios te ha dado ya generosamente en tu vida. Tú puedes darte cuenta que Dios siempre te ha dado con una hermosa disposición, y algo que también puede uno experimentar es el gozo de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, si Dios nos ha dado de esta forma tan abundante, ha derramado su gracia y aún con cosas mucho más allá de lo material. Dios nos ha bendecido con cosas que no tienen precio. Entonces, ¿cómo no hacer nosotros lo mismo por aquellas personas que se encuentran en necesidad? Porque Dios nunca nos va a dejar que nos quedemos sin lo suficiente. Y aún Dios mismo nos da para, como dice aquí, abundemos para toda buena obra. Siempre Dios nos va a permitir tener pues un ingreso de la manera en que Él lo disponga, pero siempre nos va a dar para que también compartamos con los demás. Pues que esta sea nuestra actitud, es mi oración que el día de hoy, en medio de la necesidad que podamos estar padeciendo, en medio de la escasez que a veces llegamos a sentir, pues podamos aplicar estos hermosos principios que el Señor nos da en su palabra, y eso nos va a ayudar mucho a disfrutar pues todo lo que Dios nos da, y poder vivir en plenitud sabiendo que Dios nos provee y que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite nos vemos en la próxima.